estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y con esta frase de Angela Davis empezamos nuestro podcast el día de hoy. Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que se sintonicen aquí en el podcast de La Iguana. Un coletazo de verdad junto con el apoyo de El Punto. Yo soy Lorenzo, su host y director de La Iguana y miembro de la CEU. Y hoy estoy acompañado de un par de estudiantes, activistas y miembros de la CEU como lo son Mafe Orjuela y Jade Reyes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Mucho gusto, muy bien, todo chévere. Bueno, me alegra. ¿Y tú, Jade, cómo estás? Me encuentro muy bien, estoy muy emocionada por el 8M, la verdad. Más bien, ¿qué van a hacer mañana? ¿Qué es el 8M? Bueno, ¿Qué planes tienen para mañana? primero tenemos un pintatón desde la colectiva Flor de Marzo en el parque, ese es el Jardín Botánico. Después de eso, pues allí la idea es salir para la estación de la 8, en donde se iniciaría pues el recorrido de la marcha y terminaríamos por las torres, o sea, es un recorrido pues corto pero contundente. Ok. ¿Y tú qué vas a hacer, Jade? ¿También vas a estar con Mafe? No, yo de parte de la colectiva, y yo creo que es muy importante remarcar que esta marcha va a ser muy centrada en las mujeres inmigrantes, en la lucha popular. Por eso es que ya el recorrido no es tanto como el sector del centro histórico de aquí de Barranquilla, sino es más por los barrios populares, porque es donde más se necesita apoyo. Claro. Bueno, de hecho, hoy nuestro podcast, el día de hoy, se llama Feminismo y Movimiento Estudiantil. Por eso es que estamos con ustedes hoy, porque ustedes son la cara de la CEU que más representa esto. Entonces, ya para empezar con el debate y meternos más en materia, yo siempre he tenido una pregunta, porque es algo que me pasa muy recurrentemente. Cada vez que yo estoy hablando con alguien y veo que nombran el feminismo, la gente como que se eriza, como que se pone, como se tensiona. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? ¿Será que le tienen miedo a la palabra feminismo o que la gente cree que va a empezar una pelea? No sé. Bueno, yo creo que el feminismo es algo que siempre va a incomodar y que ha sido incómodo históricamente porque el feminismo justamente cuestiona todos esos comportamientos que han sido naturalizados, los que han sido normalizados. Entonces, cuando se habla como de este cuestionamiento de las dinámicas de poder, de los roles de género, pues las personas se van a sentir incómodas porque es cuestionarse a sí mismos, porque han participado incluso involuntariamente o de manera omitiva en este tipo de dinámicas. Entonces, yo creo que ahora mismo hay una ola muy fuerte de discursos ultraconservadores que al feminismo lo han querido radicalizar y lo han señalado de extremista, de locas y no sé qué. Entonces creo que ahora esos temas son muchísimo más incómodos de lo que podrían ser antes, porque ahora está como esa perspectiva de los ultraconservadores de, mira, el feminismo no sirvió evidentemente porque ustedes son unas locas y hay que volver a los valores tradicionales. Con eso todo este movimiento de las drag wives, de las familias tradicionales, de todos estos políticos. Yo lo iría, siguiendo un poco la línea de Jade, pues yo me iría porque no se conoce la magnitud del feminismo. O sea, el feminismo es un movimiento político, económico, social absurdamente amplio. O sea, tiene muchas ramas. Y si tú no te das como que la labor de leer, investigar o informarte acerca de todas esas ramas, pues sería un poco simplista reducirlo a, porque por lo menos yo como feminista hay muchas cosas que cuestiono y con las que no me siento identificada, pero eso no me hace menos feminista. De hecho, es una de las cosas como el deber ser o las cosas más chéveres que podría dar del feminismo y es cuestionarte. O sea, nacimos en una sociedad machista, nacimos en un sistema patriarcal. Todos venimos desde esa condición porque así nacimos, así nos han criado. Es cuestión de que incluso pues a mí me toca deconstruirme día con día porque hay muchas cosas que pasan por normalizadas y ya no omito y después como que el hecho de cuestionarte e incomodar, como decía Jade, es lo que te hace lo que te hace crecer. Ahora con el tema de el feminismo radical, creo que en estos tiempos en donde tenemos a la extrema derecha, a la ultraderecha aquí respirándonos en los hombros, los derechos de las mujeres, los derechos de todo, años y años de trabajo
pues se ven como comprometidos. Entonces creo que hay situaciones donde personalmente yo puedo estar abierta al diálogo, abierta a, ok, intercambiemos, yo te escucho, tú me escuchas, no una conversación desde el ego, sino desde conocer tu perspectiva, yo tengo la mía, yo tengo claro quién soy, cuáles son mis ideales, pero no está mal aprender, siempre, todos los días aprendemos algo nuevo. Pero hay otros temas en donde el panorama, o sea, sabiendo cómo está el panorama, toca radicalizarse. O sea, toca ponerte firme y esta es mi posición y pues creo que principalmente es como desinformación, pero pues sí. Claro, es que la ignorancia genera miedo. O sea, tú, por ejemplo, cuando vas a entrar a una sala oscura, tú al no saber qué hay ahí tienes miedo y eso es algo que también le puede pasar a mucha gente cuando le mencionan la palabra feminismo y quizás por eso es que se ponen tan a la defensiva. Pero bueno, sabiendo que pues aquí estamos entre estudiantes universitarios muy metidos en en el movimiento activista aquí dentro de la academia, ustedes como feministas, ¿cómo ven cómo ven esta experiencia que ustedes han tenido del activismo desde la academia, o sea, de los espacios universitarios o desde el colegio? De pronto, desde allá llevan el activismo, ¿no? Supongo. ¿Cómo ha sido su experiencia de este activismo feminista como estudiantes en una universidad o un colegio? Bueno, yo creo que principalmente en ámbitos académicos uno se enfrenta muchísimo a los micromachismos. O sea, creo que son fenómenos que vivimos diariamente y que han sido tan normalizados que simplemente estamos acostumbradas a tener ese tipo de experiencias. Como por ejemplo, el mansplaining es un fenómeno que a mí me sorprende cada vez más, porque obviamente, pues como es una carrera diversa, o sea, hay hombres y mujeres, pero sí es bien cierto que se tiende mucho como a priorizar o privilegiar los aportes o las opiniones de estos compañeros hombres desde una visión, sobre todo porque por lo menos nosotras que estudiamos ciencias políticas, desde toda la vida se ha pensado que la política es algo únicamente de los hombres, es exclusivamente de ellos porque las mujeres tendemos a ser muy emocionales y como ese tipo de cosas no las podemos tocar porque ya son asuntos más serios, propiamente masculinos. Entonces sí se enseña mucho desde se tiene mucho en cuenta priorizar las visiones únicamente de los hombres. Y he tenido muchísimos compañeros, pero de verdad muchísimos inalcanzables, que no importa qué tan valioso pueda ser el aporte que nosotros demos, ya sea desde la experiencia, desde la academia, siempre va a ser como minimizado y por debajo. Y puede que un compañero comparta el mismo tipo de visión o el mismo tipo de conocimiento, y esos compañeros sí tienden a aplaudirlo, a verlo como, wow, eres un intelectual, eres súper dotado y no sé qué, pero nosotras es como súper mínimo, o sea, es algo como X. Entonces, ese tipo como de comportamientos micromachistas, yo creo que es algo de lo que uno se enfrenta diariamente en la academia. Yo creo que en el colegio uno no lo vive muchísimo más, por lo menos. O sea, hay experiencias que uno no se espera que en la universidad te sucedan. Pero, por ejemplo, yo tuve una profesora de aquí de la universidad que me regañó por venir mal vestida y estaba vestida normal, o sea, lo único que mostraba era los hombros. Y esas son cosas que nunca van a vivir los hombres. Entonces ahí es cuando yo digo que ese tipo como de pequeños peldaños de barreras que uno tiene diariamente en la universidad, pues acompleja e incomoda, sobre todo incluso en los planes de estudio, es muy difícil. O sea, nos tocó 3 semestres para poder ver la visión de una mujer, de una autora mujer, y yo estuve pensando eso hace poquito y me pareció increíble, pero es que claro, como antes las mujeres no podíamos escribir. Pues yo iniciaría también desde el colegio. O sea, cuando yo conocí este mundo del feminismo tenía aproximadamente 12 años, estaba como ¿qué? Octavo, séptimo, no recuerdo muy bien, pero por lo menos una vez que tú abres esa ventana, porque es que es muy fácil vivir en la ignorancia. A veces yo desearía vivir en la ignorancia y creo que mi vida sería mucho más sencilla, mucho más feliz. Pero en el momento en el que tú te das cuenta de que las cosas no son como quizás siempre viviste o tuviste esa visión, empiezas a ver a tus profesores, a tus compañeros con otros ojos, porque dices, ¿en qué mundo vivo? Por lo menos un caso muy
o sea, que estaba muy normalizado. Por lo menos el tema en mi colegio, yo tenía, las niñas en el bachillerato usábamos falda. Entonces, la dinámica o una de las razones por la que a ti te pedían que la falda tenía que estar por debajo de la rodilla era porque yo estudié en un colegio mixto. Vas a distraer a los niños, porque a los hombres, porque vas a estar creciendo y como las niñas usualmente nos desarrollamos más rápido que los niños, pues vamos a estar como una tentación, vamos a estar como provocando, no sé qué. Entonces el discurso siempre es que la falda sea más larga, pero nunca ha sido, no he dirigido usualmente, no podría atreverme a decir que nunca, porque sí puedo como reconocer que han existido, digamos que ciertas mejorías, pero aún así siempre el discurso es no la falda que sea más larga para que no te acoses, para que no te falten el respeto, porque incluso tú misma te toca garantizarte ese respeto y no te lo dan porque sencillamente eres un ser humano. Y nunca es un niños o chicos, por favor, no hagan este tipo de cosas, no está bien que andes morboseando a tu compañera o a una niña de 12, 13 años. Tú, un man que está en 11, en décimo, y decir, ay, la niñita esta de séptimo, octavo está como linda porque la falda está como corta. Entonces, es algo bastante complejo también con los profesores, cada vez que un profesor tira la típica frase de, voy a decir algo, pero las niñas del salón que por favor no se me ofendan. O sea, así un montón de frases que uno termina escuchando en todos los espacios, tanto en el colegio hasta la universidad. Lo que dice Jade es muy cierto y este semestre apenas tuvimos como a una autora mujer y sabrá Dios cuándo volveremos a tener una autora mujer. Ahora, esto en un contexto en donde vamos a llevarlo un poco más a la interseccionalidad. No sé en qué momento de la carrera podré leer yo, por recomendación del mismo pensum, una autora, una mujer, quizás negra, quizás de Latinoamérica, quizás LGBT. Exactamente. Entonces como que está esta concepción de que las personas adecuadas o los académicos deben de ser hombres, pero también bajo ciertas perspectivas o ciertos checklists, porque tampoco hasta el momento sí han sido mayormente como autores europeos. Entonces es como un poco complejo intentar estudiar tú algo y adaptarlo cuando el contexto latinoamericano es completamente distinto. Y el contexto latinoamericano, como digamos que lo pueden por debajear, pero pues ya eso sería como un poco desviarnos del tema. Sí, o sea, yo como hombre bisexual en mi carrera nunca he visto a algún autor del LGBT, no he tenido como aquel autor con el cual yo pueda sentirme representado tanto con lo que expone en la academia como es él. Y siempre estamos viendo algún autor europeo, blanco, cis, heterosexual. O sea, es como si ese fuese el estándar ya para estar en la academia. Y bueno, ¿ustedes qué creen que deberíamos nosotros hacer los estudiantes como para intentar cambiar esto y tipo, cómo de estudiantes podríamos desde nuestra posición de estudiantes podríamos hacer algo como para cambiar esto, empezar a ver autores o empezar a salirnos de esos moldes que tiene la academia y empezar como a ver la diversidad más dentro de la academia? ¿Qué podríamos hacer nosotros como estudiantes? Bueno, yo creo firmemente de que como estudiantes tenemos todo el derecho y toda la responsabilidad de buscar nuestra autonomía estudiantil. O sea, es muy fácil, y aunque existan muchas barreras de por medio, pero es muy fácil unirnos en colectivos, unirnos comunitariamente, y hay muchísimas formas de tenerlo. Es simplemente reconocer nuestros derechos y hacernos dueños de estos mismos. Porque en la academia se van a enfrentar muchas barreras y parece de verdad un chiste de que estudiemos justamente ciencias políticas y nos estemos formando como politólogos, pero únicamente a base de autores europeos, a base de autores cis, blancos, porque eso eran considerados los ciudadanos de antes, ¿no? Entonces ahí es donde queda nuestra representación, donde queda la visibilidad de nuestra lucha, y muchas veces uno se enfrenta no solo a estos desafíos de manera académica o de manera con el profesorado, sino con los propios estudiantes,
porque hay muchos que recaen en seguir como estas familias discursivas, de hablar de los mismos temas, de la misma representación y como siempre vamos a tener muchísimas barreras que van a intentar como tapar o borrar lo que es la memoria de nuestra lucha. Por eso mismo es que tenemos que apropiarnos más de eso. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a conocer más autores latinoamericanos, más autores negros, más autores LGBT, más autores indígenas y tratar de apropiarnos lo que más podamos de esas raíces. Claro que aquí existen los autores, hay visibilidad, hay representación, pero no ha sido divulgada como lo es necesario. Entonces nosotros mismos tenemos que tomar las riendas de eso y empezar a compartirlo en nuestros propios espacios, en nuestros espacios colectivos, comunitarios, con nuestros compañeros, con nuestros profesores. O sea, poner a hablar la voz de este tema porque estamos en la capacidad. Y pues evidentemente van a haber muchos tropiezos, van a haber personas que se opongan, que se les incomode, pero es necesario hablar de los temas que incomoden, porque todo lo que incomoda pasa a ser visibilizado y eso es lo que tiene que ocurrir. Claro, y es más, ahora que tú hablas de eso, estaba pensando que si llevamos este ejemplo solamente a Colombia, no hemos visto ningún autor que sea, o sea, de los poquitos autores colombianos que hemos visto, no hemos visto a ninguno que no sea de Bogotá o que no sea del interior. Esa es otra cuestión. O sea, yo creo que es más probable que nos quedemos toda la vida leyendo, o que bueno, de pronto nos toque un autor de clase trabajadora como es Estanislao Zuleta, pero era del interior, a que veamos a alguien como Sánchez Julião, por ejemplo, que era de aquí de la costa. Uh-huh. Entonces, sí, es como esa barrera en la cual estamos metidos como estudiantes que deberíamos romper. E igual cuando tú decías que es muy fácil para nosotros unirnos en comunidad, también es muy fácil para algunas personas simplemente quedarse con eso y echarle la culpa a la academia, como que, bueno, nosotros no podemos hacer nada, esto es lo que nos impusieron. Cuando nosotros como estudiantes deberíamos estar luchando en contra de esos moldes que nos pone la academia, que si igual no hacemos nada, van a seguir ahí y no va a haber cambio, cuando lo que tenemos que hacer es impulsar el cambio. Claro, y eso se da no solo, digamos, en espacios como estos, el hecho de que estemos hablando, identifiquemos el problema y digamos que se pueda extrapolar a los grupos estudiantiles, que se pueda extrapolar en las actividades que hacen aquí en la universidad de bibliotecas abiertas, o que nosotros mismos, como decía Jade, notemos el trabajo como de informarnos o de educarnos y que llevemos esos libros y esos autores a las clases. No sé, que si estamos hablando de sistema de partidos, encontremos un autor o una autora que explique todo esto desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva desde la costa, desde el Caribe, y cómo todo eso se ve influenciado en el aporte que podrá tener la autora o el autor y llevarlo a clases. Que se visibilice tanto a los profesores como a nosotros mismos como estudiantes, pero esa sería una de las formas. O sea, genuinamente, como tú decías, si no se hace algo al respecto, de nada vale que sencillamente me quede en la identificación del problema, porque va a seguir así. Exactamente, o sea, al final de cuentas, si queremos cambiar la realidad, tenemos que actuar. Exactamente. Bueno, ya como para ir cerrando, aquí como una última pregunta, ¿ustedes cuál creen que es la responsabilidad que deberían tener las universidades en la lucha contra la violencia de género? O sea, tipo, ¿qué responsabilidad tiene la universidad en esta lucha? Porque igual esto es algo que es interseccional, se da en todas las áreas de la vida cotidiana, así que las universidades claramente tienen que hacer algo para acabar con este problema. Bueno, de que existen medidas, de que existen herramientas protocolarias, existen. O sea, es algo de manera normativa en cada institución. Para mí el problema es la efectividad y cómo se lleva a cabo todo esto, porque son mecanismos que al final quedan a medias. Porque qué tan necesario, y es muy importante, y de verdad se destaca mucho la visibilidad que trata de dar la universidad, como por ejemplo con mensajes, y eso se ve mucho, sobre todo para marzo. Así como por ejemplo ayer el Aguardiente incluso empezó una campaña así como no les pegues,
respétalas, por favor. Entonces, estos protocolos se basan un poco como en eso, como en la visibilidad, de no es no, por ejemplo, así dice en la universidad, respétalas, no a la violencia de género. Sí, así es importante la repartición de estos mensajes, pero qué tan efectivo es que se dan estos mensajes, porque al final la violencia de género es algo que tristemente y desgraciadamente nos termina como acobijando a todas y a todes, porque es algo que vivimos de manera constante, incluso aunque lo veamos como simpleza de un pequeño empujón en los hombros, así cuando pasa, pero sigue siendo violento, o sea, no es tanto el acto, y sobre todo en entornos universitarios, como por ejemplo en el que nosotros estamos, donde se popularizó tanto esta página de confesiones, y hubo un montón de confesiones de manera diaria, como con nombre propio, carrera, semestre, como me hizo esto, no sé qué me acosó. Incluso hubo 2 personajes que lo señalaron fuertes y eran varios testimonios. Entonces había muchas personas que se debatían entre esto de no, pero puede que sea mentira, porque al final es gente mamando gallo y no sé qué. Listo, pero ¿qué pasa si eso no es mentira? Porque por lo menos yo sí fui víctima de uno de los que pasaban poniendo el nombre. Yo sí viví acoso de su parte en pleno salón, tenía hasta la profesora al lado. Y ahí es cuando yo digo, yo sé que todas esas confesiones, habían unas que eran verdaderas. Obviamente todo se tiende como a la mamadera de gallo y así, porque un poco somos así como en nuestra cultura, pero ¿qué hizo la universidad al respecto? O sea, simplemente hicieron como medidas como muy por debajo de la mesa, como que entrevistaron a estos estudiantes y le dijeron como no, ¿por qué? Y no sé qué. Y ellos usaron como el papel de víctima, como no, están inventando rumores de mí, qué falsedad, que no sé qué, bullying y tal. Entonces dijeron como bueno, vamos a cerrar la cuenta, vamos a desvincular lo que fueron las confesiones, esa cuenta con lo que fue de la Norte. Y hasta ahí llegó el asunto. Pero genuinamente si ahora mismo tú vives una experiencia de violencia de género en las universidades, y yo creo que no solo se cierra que sea privada, porque también este tipo de cosas suceden en el sector público. Vas y dices, un compañero, una persona me hizo esto y esto, un profesor, lo que sea, te van a pedir pruebas. Pero listo, por lo menos la experiencia que yo tuve fue que ese compañero vino y me besó la cintura de la nada. ¿Cómo yo puedo dar prueba de eso? Si viene siendo una pelea de mi palabra contra tu palabra. O sea, ¿cómo yo voy a aproximar a poder grabar la situación, a poder agarrar testimonios si ese tipo de actos violentos suceden de manera muy inteligente por parte de los agresores, de que todo esté como bajo su control, de que no sea vigilado, de que no sea un lugar como muy, muy visto? Entonces ahí es cuando yo digo, las medidas efectivas, ¿dónde quedan? Porque solo quedan hasta ahí, hasta la exigencia de pruebas y listo. La universidad pues se lava las manos y ya. Pero, por ejemplo, cuando van a empezar movimientos de capacitar a los profesores de cómo saber reaccionar ante este tipo de situaciones, porque como hay profesores maravillosos y parte del personal administrativo, también hay personas que pueden salirte con algo como que me salieron a mí de, ay, mira, es que tú estabas mal vestida, o sea, lo siento. O cuando va a haber, por ejemplo, un apoyo emocional a este tipo de actos, porque listo, hay psicólogos y tal, y están las medidas de emergencia ante los ataques de ansiedad, pero cuando van a haber medidas de emergencia hacia un ataque de pánico por alguna situación de violencia de género, de acoso universitario. Entonces yo creo que más que todo, más allá de los actos protocolarios, Protocolarios, sí. ¿así? Y de la visibilización y de la repartición de mensajes bonitos y del feliz día, mujeres, cuando van a haber medidas y acciones efectivas. Exacto, son como muchos pañitos de agua al problema cuando la herida es un desangrado muy grande. O sea, Claro como, que... o sea, como por hacer la analogía, pero sí, Mafe, si quieres continuar con... Yo quería iniciar haciendo énfasis en que nosotros estudiamos en una universidad privada y ahora explico por qué. No quiere decir que las universidades públicas no se viva, pero digamos que la manera en la que se aborda el tema es completamente distinto. ¿A qué me refiero? El tema de lo que había mencionado Jade, de las denuncias como masivas que existieron en esa página, digamos que para esos días yo también tuve como una situación un poco incómoda con un estudiante de la universidad y el punto que
fue que esa situación terminó como marcándome al punto de que yo terminé pidiendo una cita en el CAE de que, hola, necesito ayuda, creo que estoy exagerando, pero me hizo sentir muy mal. Fue un comentario como fuera de lugar, fue un comentario medio sexoso, se podría decir. Pero en el momento en el que voy con la psicóloga, me dice, mira, tienes que acercarte a Bienestar porque el debido proceso es este. Ya Bienestar se encargará pues de hablar con el chico, establecer como el límite, listo. Entonces, después de que tener el miedo, porque uno siempre, bueno, no voy a generalizar, pero por lo menos a mí lo que me sucede, y he visto que en ocasiones le puede suceder como a las personas, a mis amigas y a mis personas cercanas, es que cuando uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, como que se echa las culpas, o por lo menos yo lo determino mucho como hacerme chiquita o sentirme chiquita, de que no me va a dar para defenderme. Entonces después estar como en ese dilema mental de, ok, voy, digamos que hablo con Bienestar para que se establezca como un límite, pues listo, lo decido, voy, y me dicen como que no, pero mira, lo que pasa es que el chico termina siendo hijo de una familia pudiente y termina justificándose que además de eso el chico tenía como algún aspecto de neurodivergencia. Entonces, esa fue como la justificación de, mira, primero es un chico de una familia pudiente, como que no me da, o sea, no, lo ideal no es acercarnos, nosotros como la universidad, mejor acércate tú, habla con él, le pones el límite y me comentas. Pero además de eso también tienes que entenderlo, porque es que él tiene como algo de neurodivergencia, entonces tienes que entenderlo. Esa es la posición, o muchas de las posiciones en este tipo de casos en una universidad privada o en una universidad como esta, en donde efectivamente hay muchos estudiantes que vienen de familias pudientes, como también hay muchos estudiantes que venimos siendo becados y venimos siendo, sí, porque es que la gente piensa que la universidad está sostenida por por estudiantes pudientes, pero en realidad la mayoría del estudiantado viene siendo mayormente como becado o subsidiado por entidades como lo son el ICETEX. Entonces, cuando uno primero se da o tiene la valentía de hacer el debido proceso y de hacer las cosas como tienen que ser, pues las respuestas institucionales son estas, que no debería de ser así. Entonces, partiendo de eso, creo que también es importante ponerle nombre al problema, porque muchas veces vivimos en una sociedad, ¿ya? Sí, vivimos en una sociedad que está tan normalizado cosas como decir cosas a la calle y asumimos que es un piropo. No, tú lo tomaste mal, o sea, ¿cómo te vas a sentir mal si te están piropeando? O el toqueteo, el que yo te abrazo, yo te saludo de beso, así desconocido, pero así es la cultura, así nosotros somos los costeños, chéveres, alegres, como muy amigables y así. Entonces como que está tan normalizado que no identificamos muchas veces qué microviolencias o qué actos en específico son violencias basadas en género. Y está tan normalizado que incluso la persona que vive la violencia basada en género, o sea, quien es víctima, tampoco es capaz de identificarlo muchas veces. Entonces, primero, identificar y ponerle nombre a estas situaciones, y de allí, como dice Jade, completamente tiene la razón, que no sea simplemente poner cartelitos por toda la universidad mientras que estamos en el mes de marzo, porque estamos en el mes de la mujer, y después el resto del año, mira, tú ves cómo solucionas. ¿Qué creen que debería ser el papel de estos hombres estudiantes que son testigos de esto o profesores que nunca han tenido una experiencia cercana a esto y no saben qué hacer? ¿Qué debería hacer un hombre estudiante en una universidad privada para intentar ayudar o cambiar esta realidad? Bueno, como yo lo mencioné, creo que parte de que el feminismo le puede incomodar a una mayoría es porque creo que al final, cuando se esparten estos discursos feministas, de todas estas dinámicas de violencia, de poder, de roles de género, creo que muchos pueden sentirse identificados en el sentido de yo soy parte del problema. Así sea de manera directa o de manera indirecta o de manera pasiva o de manera un poco más agresiva o simplemente por omitir. O sea, en la omisión de las cosas también está parte del problema. No se trata tanto de generalizar únicamente a los hombres, porque de verdad uno como mujer incluso puede tener muchos actos de misoginia
y puedes tener muchos actos de ser parte del problema, sino como la pregunta va dirigida hacia qué rol deberían tener los hombres. Yo creo que genuinamente uno tiene que caer conciencia y a veces uno mucho está como en círculos de amigos de que tienen como esta facilidad de tener como discursos muy misóginos de ay, está gorda, que no sé qué, sobre todo frente como a todos estos discursos de que de por ejemplo de personajes como Westcott, como el Temach, que ahora está como muy normalizado hablar Muy mal. de moda, Sí, muy de moda. está de moda hablar mal de las mujeres, de las gordas, de las zorras, de las busca fortunas y no sé qué. Sí. Entonces creo que genuinamente incluso con omitir ver este tipo de Exacto. contenidos tan misóginos es hacer algo grande, o sea, ya no es ser parte del problema, ¿sí me entiendes? O creo que hay conductas como mucho más reprochables y mucho más grotescas en muchos sentidos y agresivas, pero que desgraciadamente son muy normalizadas, de estar en grupos y que empiecen a repartir nudes y mira, esta pelada me mandó esto, que no sé qué, bla, bla, bla. No, o sea, de verdad, incluso aunque puedas que digas como, no, es que no soy yo, sino que son mis amigos o los conozco de toda la vida, lo que sea, tus amigos dicen mucho de ti. Y si tú lo aceptas, aunque no lo apoyes, eres parte del problema. Entonces creo que más que todo es como a caer en conciencia, a incomodarte tú mismo, hacerte preguntas incómodas sobre ti mismo y evaluarte cuáles son tus acciones, qué es lo que estás proyectando y con quiénes te estás juntando. Creo que eso es un gran paso, de verdad, porque conozco muchas personas que los actos de este acosador de la universidad, no vamos a decir nombres, pero es el personaje del que hemos hablado todo el podcast, dicen como, no, fatal, respeto a las mujeres, que no sé qué, y luego lo veo como saludando, como, ay, bro, ¿cómo estás? Sí. El mejor de todos. Entonces, ahí cuando digo como, ni tan aliado, ¿no? Sí, es que ese es el problema. Cuando se está este término como del aliado o el aliade, como hacemos nosotros en chiste, es que vamos a completar un poco como con lo que dice Jade y lo comparto. No se trata únicamente de que el problema sean los hombres o que pueden hacer los hombres, porque incluso las mismas mujeres, o sea, porque es como te digo, todos vivimos en una sociedad machista, o sea, todos estamos llenos de eso, nos toca desconstruirnos día con día. Incluso vas a encontrar muchas mujeres justificando al agresor. Mira, te está tirando un piropo y te minimiza, y muchas veces está tan normalizado o la misoginia es tan grande que ni siquiera ellas mismas se dan cuenta. Entonces, yo cambiaría o no dirigiría mi respuesta a qué pueden hacer los hombres, sino que qué se puede hacer uno como otro ser humano, como otra persona que está como viendo, visibilizando el problema. Primero, como decía Jade, incomodarte a ti mismo, y dentro de esa incomodidad está el crecimiento. O sea, si el feminismo no fuese incómodo o si no todas las cosas que nos hicieran crecer como persona no nos incomodaran, pues nunca creciéramos, nos quedaríamos siempre en el mismo lugar, porque de nuevo, qué chévere vivir en la ignorancia. Entonces, una vez que tú creces, tú empiezas a saber qué tipo de música consumes, con qué personas estás rodeado, qué tipo de cosas permites, tanto tú como, digamos, yo como mujer, qué tipo de cosas estoy dispuesta a permitir en mis dinámicas con mis amigas, en mis dinámicas con mis amigos, o sea, qué puedo permitir yo del resto del mundo. Así como qué voy a dar yo al resto del mundo. Ahora, pues en cuestión como a la prevención o cómo puedo ayudar si me encuentro con una situación de este tipo, pues siempre será escuchar inicialmente. Hay algo muy bonito que se practica como entre pues mis amigas y yo, está el de cuando tú cuentas algo, tú preguntas le preguntas a la otra persona si quiere ser escuchada, si quiere que lo ayudes a buscar una solución o si sencillamente quiere escuchar tu opinión o pues todas las anteriores. Pero por lo menos para poder tú hablar del tema tienes que estar como algo informado. O sea, tienes que poder reconocer cuáles son esas llamadas banderitas rojas, cuáles son esas cosas que, oye, esto no está bien, no es válido que te sientas de esta forma, cuáles son, digamos, las rutas aquí en la universidad, tener claro cuál es ese debido proceso, o incluso fuera de la universidad, pero pues estamos en un campo académico, entonces aquí en la universidad, ¿qué puedes hacer tú? También está el hecho de
pues yo tengo algo y es que yo prefiero creerle a una posible víctima que esté mintiendo que a un posible agresor. Pero eso es algo ya muy personal. Yo entiendo que quizás la universidad no puede tomar esa postura porque pues le toca velar por el bienestar de todos los estudiantes. Pero por lo menos si se hiciera una ruta más efectiva, porque es que no solo está por lo menos de parte de los estudiantes, porque no hemos mencionado como casos de profesores a estudiantes, que también está muy normalizado, y no solo es en esta universidad o en las universidades en general, sino desde el mismo colegio. O sea, a mí me parece muy loco como un profesor que te ha visto crecer desde sexto a 10 y 11 empieza a tirarte como los perros así en 10 o en 11. Porque ya, o sea, como tú puedes ver con esos ojos a alguien que tú has visto crecer. O por lo menos aquí en los espacios universitarios se ve mucho en las carreras como las carreras STEAM, que son en donde muy pocas veces ahí tú puedes encontrar como chicas estudiando algún tipo de ingeniería, por ejemplo. Entonces hay profesores que se sienten en la libertad y en el derecho de utilizar eso en su contra. De que si tú no haces algo de lo que yo quiera, ya sea, no sé, una salida o algo pues un poco más allá como, no sé, algo sexual, pues no vas a pasar la materia. No vas a pasar la materia y te vas a dañar la carrera y tú verás si quieres estudiar toda tu vida aquí, pero... Ajá. Yo iba a decir que justamente uno tiene que emprender como pequeñas opciones. Si notas que, por ejemplo, tienes un compañero que es como pasado, como sus conversaciones tienden a ser incómodas, es como demasiado toqueteo, tiende como a saludar como de mucho beso, mucho contacto físico, o si ves lo mismo como de un profesor, que hay cierto como rasgo de incomodidad, yo creo que ese tipo de situaciones tú lo notas. Entonces, simplemente con que tú acompañes a esa persona, a ese estudiante, trates de no dejarla sola, no tiene que ser como mucho tu amiga, pero si ves que, por ejemplo, un profesor o este compañero tiene como múltiples excusas de, oye, yo voy no sé qué, pues súmate, incomódalo a él. Eso es una buena manera como de enfrentar ese tipo de cosas. Incomódalo tú también. Acércate, pregúntale, ay, yo puedo ir. Ay, pero porque ustedes dos solos. No, yo también me invito, yo también quiero ser parte. Incomódalo. O sea, esas pequeñas acciones de verdad que demuestran mucho apoyo y compañía, que yo creo que es lo justo y lo necesario que se necesita. Y inmediatamente el posible agresor va a huir. O sea, va a sentirse atacado, señalado y va a huir. Porque al final eso es lo que siempre hacen los agresores cuando tienen un señalamiento así de rápido. Exactamente. Bueno, yo creo que el día de hoy, no solamente yo, sino todas las personas que nos están acompañando a través de la pantalla, hemos aprendido mucho. Espero que lo hayan disfrutado y que con esto puedan sacar algo que puedan aplicar al día para ayudar a acabar con este problema en el cual estamos sumidos todos en la sociedad. Muchas gracias, Mafe, muchas gracias, Jade, muchas gracias, Eli, que ustedes no la están viendo aquí en la cámara, pero ella está ahí atrás. Muchas gracias al Punto, muchas gracias a la CEU. Y bueno, dejamos este espacio aquí por hoy. Ya saben, esto fue La Iguana, un coletazo de verdad, y nos veremos próximamente este semestre porque tenemos muchas cosas que hablar. Chao. Chao, chao.